Lucas 17, 20, vamos a leer hasta el 30. 10 textos, 10 textos. Una vez dije, en una iglesia muy grande, dije, a lo mejor hay alguien aquí que no ha leído 10 textos en su vida. Pues hoy lo vas a leer. Bendito sea el nombre del Señor. 17, 20, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió Jesús y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí, helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como lo fue en los días de Noé. Escuchadme, que esto es lo que vamos a predicar hoy. Así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y sigue diciendo, asimismo, otro que vamos a hablar hoy, asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice el 30, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Mirad, hermanos, esto que acabamos de leer, que es más largo, que lo puede leer en su casa, es un poquito más largo, es una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Sabéis que muchas veces Jesús pues no contestaba todas las preguntas. Otras veces contestaba una pregunta con otra pregunta. Y otras veces contestaba a la pregunta con una parábola, y a quien él quería, por el Espíritu se la revelaba, y a quien no. Era la forma de hablar en clave. Quiero que estos me entiendan y que estos no me entiendan. ¿Y qué hacía el Señor? Pues muchas veces componía una parábola. Por ejemplo, cuando le preguntan ¿quién es mi prójimo? ¿Qué parábola compone? El samaritano. Ellos preguntan ¿quién es mi prójimo? Y el Señor compone la parábola del buen samaritano. Entonces, los fariseos se hacen una pregunta que es una pregunta muy humana. Lo voy a decir de otra forma, que cualquiera de nosotros haría. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Lo que estaban preguntando era cómo, cuándo, dónde, fecha, coordenadas, lugar, ubicación. Querían saberlo. Y Cristo, hermanos, les responde y les dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Está diciendo, no vendrá con anuncios, no vendrá con carteles, no vendrá sino que vendrá de repente. Y dice, no dirán helo aquí o helo allí. Esto significa, no dirán está allí o está aquí. No vendrá con un anuncio previo. Y aún les dice más, os digo algo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo el Señor? El reino de Dios está delante, de pie, delante de vosotros. Porque cuando Juan el Bautista dice el reino de Dios se ha acercado a vosotros, es precisamente cuando Cristo desciende al Jordán. Y es que el reino de Dios comenzó cuando Cristo estaba delante de ellos. Pero una cosa es el reino espiritual de Dios que está entre vosotros. La palabra entre vosotros en la traducción original dice está en vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Amén. Y eso es lo que hace que el reino de Dios esté entre nosotros, porque está dentro de nosotros. El reino de Dios no es un reinado literal en ese momento de Cristo, que era lo que ellos entendían. El reino de Dios era un reino espiritual.
Porque el reino de Dios literal en la tierra sucederá un día. Aquí en la tierra sucederá. Cristo vendrá a reinar aquí en la tierra y Jerusalén será cabeza de las naciones y Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, literalmente. Pero el reino de Dios estaba hablando de que al venir Él a este mundo, todos aquellos que le creyeron y le recibieron formaron parte del reino de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Claro, hermanos, si nos damos cuenta de algo, es que ellos querían... ¿Cuándo va a suceder el reino de Dios? ¿Querían una fecha? ¿Cuándo? Pero ¿de qué estaban hablando? Rollo. Estaban hablando del retorno o la venida. Para ellos retorno no. Para ellos venida del Mesías a instaurar el reino en la tierra y que Israel volviera a ser cabeza de las naciones. Esto es lo que estaban hablando. Cuando iba a venir lo que ellos llamaban el Mashiach, el Mesías, el Cristo. Y Cristo estaba diciendo, ese que decís vosotros, ya está entre vosotros. Lo que pasa es que no lo entendieron. Por eso cuando lee y dice, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia. No va a decir está aquí o está allí. El reino de Dios está entre vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabéis, hermanos? Los fariseos que representaban el protocolo, la religión, ellos delante de Cristo no supieron ver que el reino de Dios estaba delante de ellos. Es como cuando Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Porque los romanos tenían un concepto de la verdad diferente al de los griegos. Y Pilato se hace una pregunta muy filosófica, ¿qué es la verdad? Créanmelo de corazón, que no crean que cualquiera sabe explicar qué es la verdad, porque la verdad es subjetiva. Cada uno puede tener la suya. Pero nadie de aquí, ni del mundo, puede ser la misma verdad. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. Estaba diciendo, yo soy la respuesta a todo. Yo soy el fin y el comienzo de todo. Yo soy el centro del universo. Para los romanos la palabra verdad era la palabra veritas, que significa cuando algo es cierto delante de la gente, al juicio y al sometimiento de los expertos. Eso es lo que significaba para ellos la verdad. Pero los expertos del Sanedrín habían crucificado la verdad. Por eso el apóstol no tiene otra forma que decir que en él, el apóstol Juan, en él estaba la gracia, la luz de los hombres, lleno de gracia y de verdad. Antes de esto, hermanos, ya veréis que antes de que pregunten esto, ocurre algo. El Señor sana a 10 leprosos. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estás tratando de la venida de Cristo, del retorno de Cristo? Pues cuando está en la Biblia y está antes justo que esta pregunta, siempre tiene un significado. Yo he preguntado, sabéis que soy de preguntar el por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Antes de esta pregunta tan importante y tan humana que cualquiera de nosotros haría, ¿por qué aquellos 10 leprosos fueron sanados? Mira, dentro de los 10 leprosos, hermanos, que tenían que estar apartados, el Señor va de camino a Jerusalén. Va de camino a Jerusalén. Y en el camino, porque estaban desterrados por los montes, no podían estar donde había gente porque habían sido declarados inmundos, había 10 personas leprosas. 9 de ellos eran judíos y uno de ellos era samaritano. ¿Os digo algo en esta tarde? No me quiero meter con nadie, pero me voy a meter. Cuando aviso es porque me voy a meter. Los samaritanos y los judíos no podían estar juntos, Dios Jesús. Eran enemigos. Sanos no podían estar juntos, pero enfermos sí. ¿Qué cosas, Que no podamos estar juntos cuando estamos bien, pero si estamos enfermos sí podemos estar juntos. Esto es una cosa de hombre, Algo falla, Algo falla, digo yo, y esto va a quedar grabado, me da igual. Algo falla cuando yo puedo estar con un hermano de otra iglesia en una boda, pero no puedo estar en un culto.
algo falla cuando puedo invitar a un pastor de otra iglesia a la boda de mi hijo a bailar y cantar, pero no puedo invitarlo a una oración y un culto. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Pues esto le pasaba a ellos, ¿eh? Sanos no podían ni verse, pero enfermicos eran compañeros de lepra. Y dice que se encontraron con Cristo. ¿Y Cristo qué les dice? Id y mostrar la ofrenda que mandó Moisés. Y dice la Biblia, yendo de camino se sanaron. Qué maravilla, ¿eh? ¿Sabéis que alguna vez le he contado? No sé si os acordaréis, porque el predicador vive de la falta de memoria de sus oyentes, pero algunas veces lo he dicho, que cuando caminaron iban leprosos, imagínense que les faltaba pues piel, miembros, cosas, había gente, pues es que era como morirse por brazos, lentamente, y a alguno le faltaba la nariz, a otro la oreja, a otro el pie, ¿no? Iban andando y de repente pues uno a otro se estaría mirando, porque dice que se sanaron mientras caminaban, dice la Biblia, progresivamente. Yo me imagino a alguno diciendo, ¿te ven? No sé, ayer, que yo no sé, pero yo ayer te veía más feo, te veía más desfigurado, ahora te veía mejor color, y dice, cállate, que tú llevabas un pie y ahora tienes dos, y el otro llevaba las manos que no llevaba y ahora lleva dos, y se quedaba mirando. ¿Os imagináis el momento? Yo creo que se abrazarían llorando, se revolcarían por el suelo, cantarían alabanzas, pero ¿qué hicieron todos, menos uno? Ir corriendo a sus familias y a ofrecer el sacrificio de las avecillas que mandó Moisés. Pero hubo uno que volvió. Y qué casualidad, era samaritano. Y cuando ha vuelto, se ha puesto delante de Jesús y le ha dicho, ¿tú solo has vuelto? Estaba diciendo, ¿es que eres tú solo el único sano? No, no ha habido quien dé la gloria a Dios. ¿Que habéis visto a Cristo? Y dice, no, yo solo, Señor, pues vete que tu fe te ha salvado. Esos son sanos, pero tú eres sano y salvo. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué esto sucede? Antes de la pregunta de los fariseos. Porque los fariseos representaban los 9 leprosos, que estaban más preocupados de cumplir con el protocolo que de darle la gloria a Dios. Por eso ellos estaban tan centrados en la religión del judaísmo que no sabían entender que el que tenían delante era el Mesías que había profetizado Isaías en el capítulo 9. No entendían que el que tenían delante era aquel que se habló David y que dijo que lo vio sentado a la diestra de las alturas. No sabían que el que tenía delante es el que dijo Moisés que se levantaría uno mayor que él. No lo sabían. Pero claro, el samaritano no solo quiso el milagro, quiso al rey de este reino. Y se salvó. Ahora el Señor me encanta porque después de contestar esta pregunta y hablar del reino de Dios, que ya os he dicho que es un reino espiritual que empezó con la venida de Cristo, pero que se consumará con el retorno de Cristo, porque este reino espiritual que está en nuestro corazón será consumado cuando Él venga. Y entonces, cuando Él venga, entonces consumará el reino, lo que había profetizado, y ahí sí se sentará en el trono y será el Rey de Reyes y Señor de Señores, literalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me gusta porque dice, vendrán tiempos difíciles. Tiempos vendrán en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Pero os digo algo, si os dicen está allí o está aquí, no vayáis ni le sigáis. ¿Te has dado cuenta, hermanos, que Cristo les está diciendo que habrá un momento de sufrimiento, habrá un momento de confusión, habrá un momento de fracaso, habrá un momento donde se digan muchas cosas, aquí, allí, allí, pero Jesús dice algo tajante, no le sigáis. Es claro, Señor, ¿eh? Dice, os dirán lo aquí y lo allí, no vayáis ni le sigáis. Porque, ahora lo dice claro, ¿verdad? Porque como el relámpago que sale de oriente hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que el regreso de Cristo a la tierra, el retorno de Cristo a la tierra, no es un acto secreto y silencioso, es un evento mundial. Amén. Apocalipsis capítulo 1 y texto 7. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Amén.
Cuando dice que todo ojo lo verá, significa que es un evento mundial, único e irrepetible. Es el evento más importante de la historia. Es el retorno de Cristo a la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, cuando Él dice que va a venir peligro, confusión y engaño, Él nos dice que no le sigamos. Pero también nos dice algo importante. Pero es necesario que primero padezca mucho yo y sea desechado por esta generación. ¿Te has dado cuenta? Antes de la gloria hay una cruz. Antes de la gloria hay una cruz. Él dice, tengo que sufrir mucho y ser desechado por esta generación. Jesús les enseñó que el reino de Dios ya había comenzado en sus corazones, que la consumación sería en su venida, pero que para consumar el reino, primero tenía que enfrentarse a la cruz. Antes de la gloria había calvario, había cruz, había corona de espinos, había clavos en sus manos, había latigazos, había lanzas en su costado. Antes de la gloria, de la manifestación de su reino, tenía el Señor que pasar imprescindiblemente por aquel tormento y por aquella pasión, lo que le ha convertido en alguien que solo Él se puede llamar así, varón de dolores y experimentado en quebranto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos da la gloria a Dios? ¿Qué os estoy contando con esto? O esto que os estoy diciendo es una pequeña introducción a lo que yo quiero hablar, y no se pongan nerviosos. Es que el espejo donde podemos mirarnos en la Biblia, el Señor nos pone dos ejemplos, a Lot y a Noé. El Señor nos pone estos dos ejemplos, y con estos dos ejemplos podemos valorar en qué momento estamos. ¿Sí o no? Amén. Vale. Pastor, ha habido tiempos muy difíciles. Nada más empezar la iglesia, nada más que Cristo ha sido ascendido a los cielos, hasta el año 70, fueron los 3 primeros siglos, pero bueno, hasta el año 70 los quemaron, los echaron a los leones, los persiguieron. 3 siglos de persecución. De hecho, menos Juan, todos los apóstoles murieron como mártires muy jóvenes. Pero familias enteras eran devoradas por los leones. Pensaban que Cristo venía, ¿eh? Lo sabían. ¿Sabíais que en este tiempo ya se decía que era el último tiempo? Y que Cristo aquí dijo que esto era el último tiempo. Y que Pablo dijo que era el último tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque lo que estaban viviendo encajaba perfectamente con lo que había dicho Cristo. Entonces ellos veían que el sufrimiento que tenían era el último tiempo. Pero es que después, ¿qué ocurrió? Cuando vino la Inquisición, que se formó aquí en España, 300 años persiguieron a los protestantes y a los creyentes. A muchos de ellos los quemaban, los torturaban. La Inquisición, en nombre de Dios. Muchos cristianos fueron perseguidos y atormentados. También pensaban que en esa tribulación Cristo iba a venir pronto. Y después, nos vamos más adelante, cuando la Primera Guerra Mundial, muchos cristianos pensaban que Cristo iba a venir pronto. Pero ¿sabéis cuándo más creyeron que Cristo iba a venir pronto? En el año 1945, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Claro, si usted se queda pensando en algo, es lógico. 6 millones de judíos fueron llevados a campos de exterminio, sufrieron torturas, les quitaron la vida. Ellos pensaban que era el fin del mundo, que era la tribulación y que el Mesías iba a venir. ¿Os dais cuenta? Esto te lo va a decir mucha gente. Te va a decir, pastor, ha habido épocas muy malas y en ninguna de ellas ha venido Cristo. ¿Por qué esta época tú dices que sí, que es la época donde tiene que venir Cristo? Se ha ocurrido durante siglos. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo todos. Amén, amén. Pero había una diferencia, ¿eh? Mirad, os voy a leer un texto que llevo aquí, que me lo he apuntado porque
¿Por qué? ¿Por qué no pudo venir en la Segunda Guerra Mundial? Isaías capítulo 66 y texto 8. Isaías capítulo 66 y texto 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Y dice, pregunta retórica, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En la Segunda Guerra Mundial, en la Inquisición y en la persecución de los cristianos en el primer siglo hasta el tercero, esta profecía no se había cumplido. Pero esta profecía se cumplió un día, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel no tenía tierra y de repente las Naciones Unidas la convirtió en nación. Ayer no era nación y hoy a las 4:30 de la tarde del 14 de mayo de 1948 Israel emergió como nación autónoma. ¿Y qué hicieron todos los judíos de la tierra? Regresaron. Hay un montón de profecías, y no nos pegaríamos toda tarde, que hablan del regreso de los hijos de Israel a la tierra que Dios les había dicho ya al Padre Abraham. Entonces, no podía ser la venida de Cristo en ese momento porque no se había cumplido esta profecía. Pero a día de hoy esta profecía está cumplida. Y hay algunas más que se han cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Quiero que me entendáis que el tiempo que estamos viviendo basándonos en la Biblia, creo que somos la generación que más cerca está de ver la venida del Señor. Y yo me he puesto aquí el espejo. En la Biblia ya hubo dos momentos que pueden ser un espejo donde mirarnos para saber cuán cerca está el Señor. El tiempo de Lot con Sodoma y el tiempo de Noé con el diluvio. ¿Y qué ocurrió? En el tiempo de Noé yo le he titulado la normalidad ciega. Dice la Biblia, si usted lee el libro de Génesis, en el 6 y en el 7, que la humanidad se había corrompido a tal extremo que tenían violencia, maldad, tanto que llegó a los ojos de Dios, que es Dios quien llega a decir en lenguaje, para que lo podamos entender, me arrepiento de crear al hombre. Ojo, no es que Dios se arrepintiera, sino que Dios estaba diciendo, vaya, lo que habéis hecho vosotros. ¿Y cómo estaba? Violentada, llena de maldad, corrompidos, y estaban ocupados en su rutina diaria y vivían como si Dios no existiera. Cuando dice la Biblia, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, no significa que comer, beber o casarse sea malo, sino que habían normalizado la maldad. Estaban diciendo, vivían su vida diaria, cotidiana, como si no pasara nada. Ese es el problema. La normalización de la maldad. Claro, estaban tan ocupados que no pensaban en Dios. Y la maldad estaba tan normalizada. Es que siempre hubo maldad, Rollo, siempre hubo maldad. Siempre, desde el huerto del Edén hubo maldad. Pero en este caso, lo que está hablando es de la maldad normalizada. Ellos estaban en sus cosas, como hoy, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Estaban en sus cosas, pero hoy estamos en nuestros trabajos, en nuestras hipotecas, en nuestras aspiraciones personales, en nuestras familias. Estamos anestesiados. Martin Luther King dijo una frase que ojalá lo hubiera dicho yo: no temo el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Porque el grito de los malos es normal, son malos y tienen que gritar. Lo que me preocupa es que los buenos se callen. Vivimos en un tiempo donde nuestra sociedad está anestesiada. A lo malo se le llama bueno. Y ahora parece ser que nos hemos vuelto muy tolerantes. Y vemos bien la maldad. Esto es lo que estaba diciendo el Señor. Como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, así será. ¿Habrá esa maldad? Yo pregunto, ¿ustedes ven el mismo nivel de maldad de los días de Noé ahora?
actualmente? Sí, con creces, igual hemos superado. Hace falta poner la televisión un rato, no hay quien la vea. Increíble, todas las cosas que se están viendo, increíble, increíble. Pero hemos llegado a un momento que la Iglesia, porque la sociedad ya lo sabemos, que la Iglesia ha normalizado esto, no se escandaliza. Y el creyente que tiene a Dios y vive la palabra, cuando ve estas cosas se escandaliza. Pero como el mundo haya conseguido silenciarte, se cumplirá esta palabra que dijo Martin Luther King: no temo el grito de los malos, temo el silencio de los buenos. Claro, hoy estamos tan preocupados con nuestras cosas que estamos normalizando lo que este mundo lleno de violencia y de corrupción está promoviendo, y nosotros estamos tan tranquilos y vivimos de una manera a veces como en los días de Noé. Yo pregunto, y no quiero que nadie responda, ¿cuántos de los que estamos aquí, incluido yo, los siervos de Dios, si hubiésemos sido vecinos de Noé, le hubiésemos creído? ¿Cuántos lo hubiéramos creído? Que no había llovido aún, y que un señor se pone a construir un arca diciendo: no tengo otro propósito en mi vida, ni vacaciones ni familia, voy a estar más de 100 años construyendo un arca porque va a llover. Seguramente lo hubiésemos llamado loco y no lo hubiéramos creído. Pero hermanos, cuando vino el diluvio, ¿qué hizo? Sin advertencia. Empezó a llover, las cataratas de los cielos fueron abiertos, desde el suelo también fluía el agua y se ahogaron, y toda la generación pereció. ¿Veis? El momento llegó, sin advertencia. Noé dijo lo que iba a pasar. Pero cuando vino el diluvio, dice, estaban tranquilos. Comían, bebían, se casaban. ¿Sabéis que cuando habla de casarse, está hablando de que estás planeando algo para el futuro? Me caso para tener una casa, una familia, unos hijos, y el Señor estaba diciendo, ¿qué futuro? ¿Qué futuro estáis proyectando si se va a destruir? ¿Te das cuenta? El mundo de hoy vive planeando para el futuro sin contar con Dios. Y el mañana es de Dios. Yo os digo algo, en lo que dura este culto no va a venir el Señor. ¿Qué atrevido eres, pastor? Bueno, si viene el Señor en el trayecto del culto, en el cielo me decís que me he equivocado. Os lo aceptaré, os pediré perdón. Pero yo os digo que ahora, en este culto, no va a venir el Señor. ¿Nadie sabe el día y la hora? Exacto. Perfecto. Pero yo os digo que en este culto, lo que termina este culto, no va a venir el Señor. Y si me equivoco y nos vemos en el cielo en un rato, os pediré perdón a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, eso fue los días de Noé, la normalidad ciega, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo que esto está pasando, sí o no? Esto está pasando, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasó en los días de Lot? Yo le he llamado la asfixia del mundo. Vivían, y perdonadme, ¿vale? Sobre todo las hermanas, vivían en Sodoma y Gomorra, vivían en una inmoralidad constante. No era que, son un poco... No. Eran lo peor que te puedas imaginar. Solo os digo una cosa, y con mucho respeto se lo digo. Cuando envió Dios a los ángeles a buscar a Lot, se los quería ligar. ¿Os imagináis cómo eran? Vivían totalmente en inmoralidad. Pero vivían como si nada. ¿No te has dado cuenta? Dice, comían y bebían, mas el día que los salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre y los destruyó. Dice, ellos plantaban, edificaban, compraban, vendían, comían, bebían, estaban en sus negocios, estaban en sus mercados, estaban en sus trabajos, estaban en sus cosas, pero resulta que sin previo aviso descendió fuego del cielo y consumió aquella ciudad. Y además en el texto de abajo dice, acordaros de la mujer de Lot.
Hermanas, si los hermanos se acuerdan de la mujer de Lot, no sintáis celos, porque lo mandó el Señor. Que nos acordemos de esa mujer, pero no es para bien, es para mal. ¿Por qué? Porque al vivir como si nada y estar acostumbrados a la maldad, lo veían bien. Es más, os digo algo, la mujer era simpatizante. Lot estaba asfixiado y la mujer era simpatizante de Sodoma. Vamos, que le gustaba Sodoma. Le gustaba. Se había acostumbrado y ya lo veía bien. Pero hombre, Lot, que eres el sobrino de Abraham, que has visto el llamamiento, la promesa, las bendiciones que le ha dado Dios a Abraham, que eres su sobrino, dejaría de estar la mujer presente. No había entendido, pero no. Ella vivía como si Dios no existiera, igual que los de Sodoma y los de Gomorra. No tenían conciencia ni respeto por el Dios tres veces santo. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, estaban tan acostumbrados al pecado y a la inmoralidad que lo veían bueno. Y yo os digo algo. Si el Señor nos dijo que sería como los días de Sodoma, algo nos tiene que enseñar, ¿no? Vale. Lo que Dios aborrece, hoy se publica en las plazas. Lo que Dios aborrece, hoy se sale a la calle con orgullo. ¿Verdad? Digo más, y no puedo decir más porque está grabando y no lo cortarán. Lo que Dios condena, a día de hoy hacen una marcha que vale no sé cuantísimo dinero, se suben un montón de señores, no hay señoras, un montón de señores, y todo el mundo lo ve bien. Y como se te ocurra decir a ti algo, te esposan y te meten al calabozo. Así es. ¿Se parece a Sodoma esta sociedad? Se parece a Sodoma. Pero la iglesia no puede aceptarlo ni tolerarlo. Ni verlo bonito, bueno o libre. No. No podemos hacer negro o blanco lo que el Señor ha dicho que es de una forma. Si es negro, es negro, y si es blanco, es blanco. Pero lo que Dios ha aborrecido y ha llamado malo, yo no lo puedo llamar bueno, no pasa nada. No. Tenemos que decir la verdad. La verdad de la palabra. ¿Qué ocurre? No pasa nada, hijo. No, sí que pasa. Porque estamos viendo que esta sociedad se parece más a Sodoma. Y el Señor dijo que su venida sería como en los días de Sodoma. ¿Os habéis percatado de algo? Yo sé que algunos sí. Que cuando habla de Noé, habla de agua, ¿sí o no? Diluvio, cataratas, el pico más alto del mundo fue sobrepasado por el agua en 8 codos, creo que es. No sé si son 8 o 5. O sea, el Everest, 8.808 metros, fue superado en 5 o 8 codos, no recuerdo bien la medida. O sea que el agua llegó al pico más alto y lo sobrepasó. Fue un diluvio universal. Pero en Sodoma no cayó agua, cayó fuego. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? Está diciendo que Él mandó un juicio al mundo con agua, pero que el segundo va a ser con fuego. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no vendrá con advertencia, porque ya tenemos la palabra profética más segura. La cual dice el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atentos a esta palabra profética segura, que ninguna fue de interpretación privada, como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética segura, que nos dice que el reino de Dios está en nosotros, pero que pronto va a consumarse. Lo que Dios ha aborrecido hoy se saca con orgullo, y nunca mejor dicho. Lo que Dios ha desechado, el mundo lo ve bien, y los malos somos nosotros. Pero os quiero leer un texto de la Biblia. Ya termino pronto, Apocalipsis capítulo 11 y texto 8. Este texto está hablando de los 2 testigos que profetizarán 1260 días en la última semana de los últimos 7 años de vida de este planeta. ¿Vale? Habrá 2 personas que predicarán el Evangelio por todo el mundo en contra de la bestia, y estas 2 personas
las matará el anticristo. Y dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, 8. No es el tema de los 2 testigos, es lo que dice. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad. Yo pregunto, ¿quién es esa gran ciudad? ¿El Vaticano? ¿Madrid? ¿Nueva York? No, pero lo dice en el mismo texto. Dice, Apocalipsis 11, 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue el Señor crucificado. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jerusalén. Jerusalén, ¿no? Cristo fue crucificado en Jerusalén. Y dice Apocalipsis, en sentido figurado, Jerusalén será llamada Sodoma. Lo de Egipto tiene otro significado que lo dejamos para otro día. ¿Por qué le llama el Señor a Jerusalén Sodoma? ¿Sabéis? Ese día tan especial que tienen estos señores para sacar sus caravanas ha estado prohibido en Israel durante muchísimos años. Muchos lo sabían. No se podía hacer por el judaísmo. Pero hace unos años se convirtió en la capital mundial de este movimiento. Amén. Nunca se había hecho. Y ahora es capital mundial de esta gente. ¿Os dais cuenta? Y dice Apocalipsis 11, en sentido figurado, Jerusalén será llamada Sodoma. ¿Os dais cuenta? Se está cumpliendo las profecías. Se está hablando, hermanos, y se está profetizando de que en los últimos tiempos ocurrirían estas cosas. Vale, os voy a leer un texto más y con esto os dejo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La iglesia primitiva no se despedía con hasta mañana, Dios te bendiga, se despedía con Maranata, una palabra griega que significa viene pronto. El Señor Cristo viene pronto. Os voy a leer un texto, Lucas 21, 25 hasta el 28. Lucas 21, 25 hasta el 28. Y escuchad bien, escuchad bien, porque estamos hablando de algo que puede suceder. Dice, hermanos, entonces habrá señales en el sol y en la luna. ¿Qué significa eso? Eclipses. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. ¿Sabéis qué significa eso? Tsunamis. Dice, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de estas cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantaos. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Mirad, un inconverso lee ese texto y tiembla de miedo, porque lo que está ahí diciendo es algo grande que nadie puede controlar. Ni la potencia más grande, ni Estados Unidos, ni Rusia puede controlar los fenómenos atmosféricos. Un terremoto como los que está viendo ahora, un tsunami, un huracán, no lo pueden controlar. No hay arma, ni armas nucleares, ni nadie que pueda controlar esto. Esto solo está en la mano de Dios. Y dice, cuando veáis señales en la luna, porque dice Apocalipsis que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Se pondrá roja. ¿Y ahora qué significa esto? Significa que cualquier persona que no tenga a Cristo y lea esto, le infunde temor. Pero nosotros no nos quedamos con las señales del cielo en la luna y en el sol. Nos quedamos que dice, en ese momento veréis al Hijo del Hombre en las nubes con poder y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es lo que está diciendo el Señor en esta tarde, iglesia de Montalbarba. Que estamos en los últimos tiempos, que es el momento de recoger a aquellas personas que no están en la iglesia, que es el momento de hablar de Cristo más que nunca, que es el momento de hablar con la familia, con los amigos, que es el momento de traer a las personas a que se encuentren con Cristo, que no importa tu economía, tu dinero, lo que vas a hacer, no te centres en eso, céntrate en conseguir esto, que cuando Él venga nos encuentre preparados y dispuestos en el nombre del Señor. La gloria sea para Dios.